Muy buenas noches, es un placer estar aquí de nuevo. Colombia tiene 12 millones de jóvenes aptos para votar. Esto significa que si todos lo hicieran, podrían elegir al nuevo presidente de este país. Pero muchos de ellos, por una o por otra razón, se han sentido a veces que no son escuchados y que por el contrario los critican por su aparente indiferencia, sobre todo cuando se trata de hablar de las grandes cosas que necesita este país. Hoy Noticias Caracol les da voz y los hace parte de este crucial debate presidencial con un formato televisivo novedoso. Aquí los que preguntan son ellos, los jóvenes, y los que responden están de este lado, los candidatos a la presidencia de la República. Eso sí, sin trabas, pero hay unas reglas elementables, básicas. Esto no es un interrogatorio, es un conversatorio, pero sobre todo con preparación y mucho respeto. Claro que muchos de nuestros televidentes a esta hora están diciendo, pero ¿cómo llegaron esos 4 jóvenes y los del público a ese escenario el día de hoy? Aquí les contamos cómo fue todo este proceso. Fueron más de 100 los preseleccionados de varias universidades y de organizaciones sociales en todo el país. Después de pasar varios filtros, para la selección final a la que fueron convocados 40 jóvenes, se aplicó un test de coordenadas políticas que garantizara la diversidad de pensamiento desde todas las orillas ideológicas. Se determinó además que no hicieran parte de ninguna campaña presidencial. Así fue como se seleccionaron los 20 conversadores. Entre ellos hay profesionales, desempleados, trabajadores independientes, estudiantes universitarios, técnicos, tecnólogos, líderes comunales, representantes de minorías, víctimas de la violencia y hasta youtubers. Dada la gran responsabilidad y oportunidad de conversar con los candidatos, fueron asesorados en áreas de comunicación, debate y argumentación. A través de los medios digitales se habilitó una plataforma para que los jóvenes de las distintas regiones del país tuvieran la oportunidad de preguntar. Así comienza el país de los jóvenes en Colombia Decide, la gran conversación con los candidatos presidenciales del 2018. Bueno, pues a lo que vinimos, vamos a hablar con los protagonistas de esta jornada. Son nuestros jóvenes que están aquí con nosotros. Vamos a empezar hablando de Paula Andrea Aldana, estudiante de periodismo. Por primera vez has votado, ¿no? Sí. ¿Cierto? 18 añitos. Apenas los cumplí, esperaba ese momento. Sí. Con ansias. Bueno, pues esperamos ayudarte en el día de hoy a que despejes todavía más las dudas y demás para que puedas votar mejor informada. También está con nosotros del occidente del departamento de Boyacá. Espero decirlo bien, Lidia. San Pablo de Borbur. Sí, señor. ¿Sí? Bien. Muy bien. Qué gusto tenerlo acá, en representación, por supuesto, de toda esa hermosa gente del departamento de Boyacá. Sí, señor, muchas gracias. Pues el gusto es mío poder participar de este espacio y pues aquí con el candidato. Y muchas gracias a las personas que nos están acompañando. Usted estudia todavía, ¿no? A distancia. Sí, señor. ¿Qué está estudiando? Estudio Administración de Empresas en la UNAT. En la UNAT. Bueno, pues bienvenido, por supuesto. Ya vamos a tener la oportunidad de darle la palabra para que le pregunte al candidato. El turno ahora es para Ivonne Donato, quien es creadora de contenidos digitales, hija de un educador del distrito y de una suboficial de la Policía Nacional. Además, es una youtuber, ¿no? Sí, señor. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Por qué no estás tan convencida? No, sí. ¿Tiene 23 años? Sí, señor. 23 años. Bueno, pues bienvenida. Muchas gracias. Es un placer también, por supuesto, compartir contigo lo que podamos conversar esta noche con el candidato que nos acompaña. Y también está con nosotros Miguel Ángel González, tecnólogo del SENA. Estudiante. ¿Ya terminando? No, gestión. iniciando apenas. ¿Apenas? Gestión empresarial iniciando. Gestión empresarial. ¿Qué semestre? No, apenas ya como 2 meses estudiando. 2 meses estudiando. O sea, ¿y cuántos son? Es 1 año y medio. Año y medio. 1 año de teoría y 1 año de prácticas. Bueno, ya. Hay medio año de prácticas. Pero 2 meses son 2 meses. Sí. 2 meses son 2 meses. Miguel Ángel, usted, por supuesto, también viene dispuesto hoy a tener este cara a cara con el candidato. Sí, claro que sí. Muy contento y agradecido con el canal
Gracias al canal por la oportunidad de representar a los jóvenes del SENA y a la comunidad de donde vengo, de la localidad de Usme. ¿Hay alguien más del SENA aquí? Vaya. ¿Eres algo de Miguel Ángel? Sí. La novia. Bueno, el hombre viene bien acompañado, doctor Humberto de la Calle, viene con la novia. Ah, maravilla. ¡Qué envidia! Muy bien. Qué placer tenerlo en esta oportunidad aquí con nosotros. Te agradezco muchísimo. Muy gracias. Muy Vamos a cederle de inmediato la palabra, Paula, para que comiences a preguntarle al candidato tus preocupaciones. Claro que sí. Buenas noches. Primero que todo, quiero que sepas que valoro mucho tu participación en las negociaciones con las FARC. Y mi pregunta va... Debo decirle que ese aplauso nos quitó ya 10 segundos. Ese es uno de los más largos. Está bien, sí. Lo admito. Aquí también todos nos llevamos abucheos de vez en cuando, doctor Humberto de la Calle. Paula. Mi pregunta va dirigida a ese tema y yo concretamente quiero preguntarte que no debimos negociar con las FARC y que no debemos negociar con el ELN. Bueno, entonces, primero, mi estimada Paula Andrea, ¿en qué consiste un mejor acuerdo, el acuerdo óptimo? El que pone fin al conflicto. Entonces, yo entiendo que hay personas que no estuvieron de acuerdo y yo me descubro y los respeto, pero el conflicto terminó y lo que define el mejor acuerdo es el que pone fin al conflicto. El general Mejía, que es el comandante de las fuerzas militares, no lo digo yo, lo dijo él, hace más de 2 años no hay una sola muerte en la lucha con las FARC, desde cuando decretamos el cese de fuego definitivo. Luego, eso ya de por sí justifica decisiones que son duras, pero que es la única manera de dejar la violencia en el pasado. Por lo tanto, yo soy partidario de cumplir el acuerdo. Yo no estoy con quienes dicen, volvámoslo trizas. Eso me parece una barbaridad. Bueno, ahora les da como pena decir, volvámoslo trizas. Entonces, no, vamos a reestructurarlo. No. Eso es lo mismo. Hay que cumplir para que no renazca la violencia. Y hay que cumplir porque es el respeto a la palabra empeñada. Ese es un valor ético, moral. Entonces, primera respuesta. Mi compromiso es cumplir el acuerdo, que además ya es un acuerdo para Colombia. No es solo un acuerdo con las FARC o con el gobierno. Por ejemplo, reforma rural integral. Occidente de Boyacá. ¿Cuántos campesinos no tienen tierra? ¿Cuántas veces nos equivocamos en Colombia por no hacer una reforma agraria y creamos condiciones que perpetuaron el conflicto? Por eso, cumplir política más limpia, lucha contra la corrupción, poder salir por fin del problema de los cultivos ilícitos. Son elementos de agenda que le convienen a Colombia y no solo, ya repito, a un grupo guerrillero que dejó las armas se destruyeron y eso es cosa del pasado. Ahora, ELN, allí sí yo quiero señalar lo siguiente. Recuerdo esto, lo primero que dijeron las FARC cuando comenzamos las conversaciones fue que suspendían el secuestro y cumplieron. Incluso hubo una cosa ahí rara cuando secuestraron al general Alzate, pero lo soltaron de inmediato, incluso dijeron que era una cosa medio fortuita. Al ELN hay que exigirle para seguir conversando. Yo no quería que abrieran esa mesa sin poner condiciones, pero bueno, se abrió. Ojalá logremos, pero primero no pueden secuestrar, no pueden seguir atentando contra el medio ambiente. Entonces tiene que haber unas reglas mínimas y unas garantías. Y esa es una exigencia de los colombianos. Yo no creo que se debiera haber abierto la mesa, pero ya que está ahí, hagamos fuerza y que los señores del ELN entiendan que es el momento en que no hay espacio para la violencia. La violencia lo que hizo fue atrasar el desarrollo político de Colombia. Las FARC fueron, óigame lo que voy a decir, parece una paradoja y no lo es, la fuerza más conservadora de Colombia porque movieron el país al inmovilismo, porque acabaron con el movimiento estudiantil, con el movimiento sindical. Entonces, el ELN a cumplir y las FARC, no, se acabaron como guerrilla y vamos a honrar la palabra, no vamos a echar atrás y darle nuevo espacio a la violencia. Bueno, Es altamente probable, lo vaticino, que vamos a ganar un abucheo. Pero si podemos, de pronto más concreto con las respuestas, doctor de la Calle. Bueno. No, perfecto. No, aplaudamos, hombre. Muy bien, muy bien. No, doctor de la Calle, seámosle la palabra. ¿Querías decir algo, Paula, de eso? Sí, quería de pronto
algo más concreto sobre si existe o no alguna cosa específica que no debimos negociar o absolutamente todo No, es está que bien. si no, ese es un sistema como una especie de reloj suizo. Tú le quitas un pedazo y se desbarata todo. Ese es el riesgo de esto. No, lo que se pactó es lo que correspondía pactar. Lo que hay es que cumplir. Primero, las FARC tienen que cumplir. Por ejemplo, el inventario de bienes, que estemos tranquilos los colombianos, esos son los bienes y los entregan para reparar a las víctimas. Y el gobierno tiene que cumplir, porque fíjese, hemos tenido 1000 problemas y en el Congreso, desafortunadamente, algunos se echaron para atrás después de que habían venido defendiendo las conversaciones y están enredando todo. Cumplir todo el mundo. Eso es lo que le conviene a Colombia. Gracias. Didier. Sí, bueno, su merced, muy buenas noches. Recibo un caluroso saludo de parte de los jóvenes boyacenses. Bueno, su merced, le comento. Tuve la oportunidad de ser coordinador de juventud de 2 municipios en el occidente de Boyacá, San Pablo, Orburio, Tánchez. Pero me vi, el proceso se vio afectado debido a que el gobierno nacional no estableció los recursos necesarios para que los jóvenes participen en lograr destinar esos recursos en los territorios, ¿sí? Entonces, su merced como presidente de Colombia, ¿qué implementaría o de qué manera fortalecería la ley 1885 del presente año para que los jóvenes puedan participar en la toma de decisiones? Básicamente sería eso, me gustaría poder escuchar. Mi estimado Didier, me encanta cuando me dice su merced. Me parece una cosa extraordinariamente linda. Es como cuando en Caldas decimos, ¿oíste vos? Entonces uno se siente realmente identificado, ¿no? Eso se llama empatía. De la región. Luego, no, mil gracias con la región. Y me parece que es además muy auténtico. No, lo primero es que sí hay que reconocer que al gobierno le quedó grande mucho de la implementación. Seamos honestos. Cuando venían las zonas de normalización, al fin se demoraron. Y hay algunas incluso que ni siquiera pudieron poner en práctica. Ahora tenemos este problema de la jurisdicción especial. Ahí renunció el secretario de la jurisdicción y eso me parece que es un desastre. Luego dijéramos que hay problemas de cumplimiento y en particular, como tú lo dices muy bien, problemas de participación de todos, incluidos los jóvenes. Me parece que lo primero es ponernos serios. Yo propuse que se creara una especie de organismo especializado que tuviera capacidad muy rápida de cumplir para evitar esto de estar en el tejemaneje de un ministerio, otro ministerio, etcétera. Recuerden cuando hubo un terremoto en Armenia, que en 4 años reconstruyeron esa ciudad, y eso es lo que se debió haber hecho. Ahora hay dificultades y también dificultades de participación, particularmente de los jóvenes. Yo lo que concibo es un organismo con poderes, con dientes suficiente y con participación comunitaria y los jóvenes dentro de ella, porque si algo hicimos en La Habana era pensando en los jóvenes. Yo lo hice, ya no digo que por mis hijos, sino por mis nietos. Tengo 6 nietos hombres y yo quiero que ellos tengan un país distinto al que nos tocó a nosotros. Sí, doctor de la Calle, lo invito a que se siente. Por razones técnicas tenemos, Perfecto. por supuesto, la posibilidad de verlo muchísimo mejor. Perfecto, muy bien, magnífico. Claro, claro que no quiere decir que no se vuelva a poner de pie, ¿no? No hay problema. Didier. Su merced entonces plantearía la posibilidad de crear el Ministerio de Juventud. Nosotros estamos planteando la creación de algunos ministerios, pero tampoco quiero que haya demasiada burocracia. Para la juventud lo que tengo es programas. Tengo 2 programas. El que llamo Parche. ¿Parche qué es? Están los ninis. Los ninis son los que ni estudian porque no lograron entrar a la universidad. Ojo, y más grave que eso, entran y se tienen que retirar porque no tienen de qué mantenerse. Y tampoco trabajan porque no tienen experiencia. Entonces yo quiero recoger sobre todo esa base de la juventud y con ese programa brindar, por ejemplo, formación tecnológica de la mano del SENA. Como ustedes 2, par de novios, les deseo mucho éxito. Entonces, ahí hay un primer programa, Parche, recoger la juventud. Y segundo lugar, yo quiero terminar el servicio militar obligatorio. Si estamos terminando el conflicto... ¿Para qué vamos a recoger unos muchachos a ir a dar balas si el conflicto está terminando? En cambio,
Yo lo digo por experiencia personal, el momento en que uno tiene más entusiasmo, mística, romanticismo en la vida es en la juventud. En ese momento hay una gran generosidad. Yo quiero recoger esa energía a través de un servicio social y de una vez remunerado para que sea el primer empleo de los jóvenes. Y con eso bajamos el desempleo juvenil, pero además tenemos experiencia y entonces ya tenemos hoja de vida para conseguir empleo. Bueno, luego ese es fundamentalmente el propósito. Didier, doctor de la calle, Didier estudia además con préstamo del ICETEX, ¿cierto? Sí, señor, pues hice hasta un tecnólogo de 6 semestres con el ICETEX y pues estoy en este momento algo endeudado. Óigame, pero entonces sí, déjeme hacer un comentario. Porque es que este es un elemento esencial de mi propuesta. El ICETEX está ahogando a los jóvenes. Mire, yo me senté con un Excel y unos muchachos me mostraron. Cogen intereses y los suman al capital. Eso es una vaina geométrica. Es como una OA. Un muchacho termina pues aprisionado por esas cuotas del ICETEX. Yo quiero hacer un nuevo ICETEX que lo voy a llamar el Banco de la Inteligencia. Créditos más largos. Que si el muchacho no tiene empleo, no se le cobre, no tenga mora, le demos más espacio. Periodos moratorios más largos, intereses más blandos. Eso, uno agradece el crédito porque lo necesita. Sí. Uno de esos muchachos me dijo, mire, yo soy PhD de una de las mejores universidades del mundo y ahora estoy trabajando en un bar para pagar las cuotas del ICETEX. No, señor, acabar con el ICETEX, Banco de la Inteligencia más humano, eso es lo que necesitamos. Sí. Didier, ¿usted está trabajando? ¿Cómo está pagando las cuotas del ICETEX? Pues cuando me desempeñé como coordinador de juventud pude pues pagar algunas cuotas. Esta sí pues ya me toca acompañar a mis papás en el trabajo para Mire, poder... ahí está, luego es verdad lo que estoy diciendo. Le pasa a muchísimos jóvenes. Bueno, el turno ahora es para Ivonne. Sí, señor. La youtuber. Bueno, inicialmente yo revisé su propuesta específicamente sobre el Ministerio de la Mujer. Sí. Cuando revisé esta propuesta me di cuenta que en la violencia contra la mujer, específicamente la violencia sexual contra la mujer, la cifra más altísimamente grave está entre niñas, de los 10 a los 14 años. Es decir, aquí no nos estamos enfrentando solo a un problema de misoginia, sino también a un problema de pedofilia. ¿Cómo se van a tomar esas medidas? ¿Van a ser fuertes, van a ser blandas para los pedófilos en este país? Bueno, mil gracias, Ivonne. Primero, déjame darte, dijéramos, un mensaje de solidaridad por esto. Tu padre, educador. Mi madre fue educadora toda la vida. Entonces, dijéramos, yo quiero enviar ese mensaje a través tuyo a todos los educadores de Colombia. Yo aprendí mucho de mi mamá por su vocación. También trabajaba porque le tocaba, porque no había plata en la época en que las mujeres no trabajaban. Luego, yo realmente comprendo todo el tema de los derechos de la mujer y de su realización. Primero, en el conflicto. Esto es muy importante lo que has preguntado, porque cuando dijimos démosle prioridad a las mujeres que han sido las más victimizadas en el conflicto, como madres, como esposas, como hijas, como objeto de violencia sexual y hasta de esclavitud sexual, entonces aquí algunos voceros, no le metamos pues política a la cosa, pero algunos de los partidos que se oponían dijeron, lo que van es acabar con la familia, eso se llama ideología de género. Falso, falso, eso se llama paja. Paja. Lo que había que entender era una situación como la que estás describiendo. Y además, el conflicto. Muchas mujeres, una pareja tras otra, porque mataban a sus parejas. Madres, cabeza de familia, con hijos. Y además, víctima, como tú lo dices, sobre todo en esas edades, de violencia sexual. Las cifras de embarazo adolescentes son tremendamente graves en Colombia. Y frente a eso hay que actuar. Y hay que actuar fundamentalmente con educación y prevención, pero también con entender los derechos de la mujer, el respeto que se merece. Y en eso lo que hay es que ser duro y castigar. No solo entender aparentemente ciertas conductas, sino reprimirlas desde el hogar de los niños. Nosotros los hombres hemos sido demasiado machistas en Colombia. Tenemos que acabar con el machismo. Quiero decirles... Óigame esto. Cuando yo estaba chiquito, mi mamá me decía, no se meta a la cocina, que es cosa de mujeres. Y pensar que uno, recién casado, cambiaba unos pañales a un niño, ni pensarlo, era cosa de mujeres. Ese es el rol. No, la maternidad, la familia son fundamentales, pero hay que permitir a la mujer que se realice también como ciudadana y como persona. Yo digo una cosa, ahora mis hijos cambian pañales. Y yo digo, sí está progresando la sociedad cuando los jóvenes hombres aprenden a cambiar pañales. Sí. Nos ha tocado ya empezar a cambiar pañales, Perfecto. De la calle. Miguel Ángel. Yo quería tratar sobre la educación en Colombia.
básicamente sobre la falta de calidad que hay en la educación, sobre la pobre educación. ¿Usted qué opina sobre la jornada única? Bueno, la jornada única es absolutamente necesaria por varias razones. La primera, lo estás tácitamente diciendo, por un problema de la necesidad de que tengamos más horas de instrucción para la juventud colombiana, porque realmente es demasiado poco, pero, no, ya voy para allá, ya sé qué va a decir, no es solo para la instrucción, sino para la formación, no solo información, sino formación, porque hay que mantener a los muchachos en el colegio. Nosotros teníamos una cosa que se llamaba instrucción cívica, que la acabaron, que era como la cátedra de democracia, de aprender a respetar, de los derechos. Es la formación, el respeto, entender que uno no puede discriminar a los demás. Y eso se logra, además, trayendo a los muchachos, manteniéndolos en el colegio y evitando que estén ahí viendo pasar el microtráfico, las bandas criminales. Ese es un elemento central que hay que cumplir. Sí. Bueno, listo, teniendo en cuenta que usted sí apoya la jornada única y la implementación, digamos que 100 profesores en un colegio distrital, bueno, público por Colombia, distritales de Bogotá, 50 profesores. Si se implementa jornada única, 100 profesores, si se implementa la jornada única, se reduciría el empleo de los profesores a una sola, porque sí, los de la tarde, ¿dónde van a trabajar? Y no solo los profesores, ¿dónde van a estudiar los niños de la tarde? O sea, en 4 años podremos construir los colegios para meter a los profesores y a los estudiantes que se les quita el cupo porque el colegio ya quedó jornada única. No, ¿Se yo podrá? creo que no. El primer problema es de infraestructura, y en eso tú tienes razón. La jornada única es un desafío grande para el Estado. Yo no estoy diciendo que eso sea fácil y que se haga de la noche a la mañana. Primero, infraestructura. Yo no tengo preocupación con el tema de posible desempleo de los profesores. ¿Por qué? Porque es que hay demasiada carencia en el resto de Colombia. Estamos poniendo un ejemplo en Bogotá, pero no nos olvidemos de esa otra Colombia, la Colombia de los confines, invisible. Somos demasiado insolidarios. Cuando yo me fui a La Habana, una señora me dijo, a mí qué me importa lo que pase en el Guaviare o lo que pase por allá en Paratebueno. A mí lo que no me gusta es que a mi hijo lo maten para robarle un celular aquí en la calle 85 de Bogotá. Le dije, usted tiene una enfermedad, señora, que se llama miopía espiritual, porque quien mata a su hijo para robarle un celular puede ser a su vez el hijo de un desplazado que vive en los barrios de miseria de las ciudades. Entonces, no. Yo lo que voy a hacer es pagar adicionalmente a profesores los mejores para que atiendan la Colombia invisible, la Colombia profunda. Y con ese incentivo yo empiezo a cambiar el país. Y por eso en mi lema yo digo primero los pobres. Primero los pobres quiere decir eso. Tenemos que empezar por la periferia, donde haya más necesidades, ir allá primero. Y también voy a poner en marcha los profesores itinerantes. Habrá algunos que dicen, hombre, yo no me puedo ir para el Amazonas porque tengo familia y tengo hijos. Pues paguémosle para que enseñen a enseñar, para que transmitan a los profesores del sitio las mejores técnicas docentes. Bueno, pues... pero rápidamente, Bueno, porque tengo que hacer un corte a comerciales No, sin listo, alargarnos. corta entonces. ¿Sí? Sí. ¿Después? Sí, después. Bueno. Bueno, muy bien. Sí, aquí somos muy democráticos. Es que es larguito. Exacto, ¿verdad? Pura democracia. Pues en minutos, cuando regresemos, también vamos a cederle la palabra a nuestros asistentes del público. Ellos también son jóvenes y, por supuesto, tienen muchas cosas que compartir, que conversar con usted, doctor de la Calle. Ya volvemos. Seguimos en el país de los jóvenes y hoy nos acompaña el doctor Humberto de la Calle Lombana en esta conversación con jóvenes de diferentes regiones del país, representantes, por supuesto, de esa infinidad de muchachos que quieren un país mejor. Y en el público también hay muchos de ellos que están ansiosos por preguntar. ¿Quién quería preguntar? Adelante. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, buenas noches, mi nombre es María Sarmiento y estudio Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Y mi pregunta para usted es, ¿cuál es su estrategia para despolitizar la rama judicial en Colombia? Esa es una pregunta clave, porque realmente lo que está pasando en la justicia es un desastre. Reconozcámoslo, eso hay que volverlo a hacer todo. Yo quiero primero empezar con una anécdota. Mi primer puesto al terminar mi carrera de Derecho fue juez en un municipio que se llamaba Salamina, en Caldas. Y allá llegó un líder político muy importante. Yo estaba en mi juzgado y no me importó. Yo nunca estaba pendiente de lo que dijera un senador o un político. Yo estaba concentrado en aplicar justicia. Eso no está pasando ahora, porque la justicia primero se politizó.
A través del Consejo Superior y de las famosas listas de candidatos, ahí meten la mano los políticos. Y hemos perdido autonomía de la rama judicial. Pero en segundo lugar, mucho más grave, se corrompió. ¿Vieron lo que está pasando con los magistrados, con el cartel de la toga? Luego hay que hacer de nuevo la justicia, y voy a decir dos cosas muy breves en honor del tiempo. Primero, hay un elemento de acceso y de administración de justicia propiamente dicho. Ese es un elemento que yo llamaría de sistemas. No me refiero solo a computadores, no. Es la forma de actuar. Yo que estuve años llevando memorialitos a los juzgados como abogado, yo sé lo que es esa vaina. Eso es un desastre organizacional. Ahí hay un problema que es fácil de resolver si le metemos gerencia a eso. O sea, menos carreta y más gerencia. El otro problema es el que tú estás diciendo, la puerta giratoria. Yo te nombro para que tú me nombres. Yo no te investigo para que tú no me investigues. Hay que hacer una reforma que le dé nuevamente plena autonomía a la justicia. Y yo la voy a presentar, primero que todo, al Congreso de la República. Y si esos señores no funcionan, convoco una constituyente limitada para rehacer por completo la justicia en Colombia. Divididas las opiniones ahí por lo que se escuchó, doctor Humberto de la Calle. ¿Alguien más que quiera participar? Adelante. Su nombre. Muy buenas noches, Juan Diego, señor de la Calle, queridos miembros de la audiencia. Buenas noches. Mi nombre es Daniel Ernesto Guevara. Soy estudiante actual del Colegio Anglo-Colombiano, octavo grado. Y yo le quiero hacer una pregunta al señor de la Calle que considero de suma importancia. En el país hay actualmente más de 4 millones de personas mayores de 65 años. El 74% de ellos no tiene pensión. Más de 400 son abandonados cada año y alrededor del 40% de ellos vive en extrema depresión. Mi pregunta para usted, señor de la Calle, es cómo usted piensa mejorar la calidad de vida de nuestros señores de la tercera edad en Colombia. Muchas gracias. Vino dateado, ¿no? Preparado. Muy bien, hizo la tarea. El hombre estaba preparado, ¿no? Sí, sí. Bueno, mi estimado Daniel, yo te voy a decir lo siguiente. Esa es miel para mis oídos porque yo tengo una propuesta precisamente en esa dirección. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Se habla del problema de pensiones. Son muy caras para muy pocos colombianos. Alrededor de 2 millones de pensionados y nos estamos gastando como 38 billones de pesos. Y eso es una situación insostenible. Pero esa es una de las caras de la luna. La cara oculta de la luna es la que tú acabas de decir. Es la cantidad de ancianos que mueren en la indignidad o que dependen de sus hijos. La seguridad social en Colombia muchas veces son las familias que reciben allá al pobre viejito y lo cuidan más o menos a medias. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En materia de pensiones, primero, los pobres estamos subsidiando a los ricos. Hay impuestos que se van para las pensiones más altas. Eso es una cosa absolutamente absurda. Es la plata del pobre, del contribuyente, del que paga impuestos para las pensiones más altas. Yo voy a acabar con eso y voy a aplanar una situación a través de un sistema de pilares. Un primer pilar con la llamada prima media, con pensiones hasta un salario mínimo. Y de ahí en adelante ahorro, cada quien pensando en su futuro y en su vejez. Eso me implica inmediatamente caja. El Estado empieza a recibir caja con un sistema de esa naturaleza, que me permite extender una pensión universal de vejez, que es exactamente la pregunta. Siempre en Colombia hay unos tipos que dicen que no se puede nada, que todo no es posible, que eso es populismo. Sí se puede. Existe en países latinoamericanos de un grado de desarrollo inferior al nuestro. Pensión universal de vejez. Hoy hay algo con Colombia Mayor, pero está demasiado restringido. Yo quiero tener una pensión que cubra a todos los viejos, incluso precisamente los que no pudieron cotizar, los que se quedaron sin pensión. Y ese sistema es viable, lo tengo estudiado, expertos, hemos trabajado, tenemos las cifras. Luego yo estoy muy tranquilo proponiendo esto y es la verdadera respuesta para tu pregunta, Daniel. Hay otra. Gracias. Después de Daniel, hay otra pregunta en este segmento del público. Su nombre, ¿de dónde viene, por favor? Juan Diego, buenas noches. Doctor de la Calle, buenas noches. Muchas gracias. La pregunta es la siguiente. ¿Qué puede hacer usted por la comunidad, los derechos de la población LGBTI en Colombia? ¿Está de acuerdo con el matrimonio igualitario y con la adopción de parejas por parte del mismo sexo? Gracias. Oiga, me encantó la pregunta por dos razones. Primero, porque el tema me interesa mucho, es un tema de derechos, de reconocimiento de los derechos y de la dignidad de la persona humana. Pero segundo, porque tú tienes corbata. Yo me estaba sintiendo un poco mal y entonces veo que estamos acompañados. Entonces ya somos tres. Somos tres, sí, ya. Mire, en primer lugar,
estar en contra de tu pregunta es discriminar. Y lo que queremos es una sociedad que no discrimine. Yo respeto el libre desarrollo de la personalidad. Yo soy partidario del matrimonio de personas del mismo sexo. Es una forma de expresión absolutamente válida. Tenemos que erradicar de la mente de los colombianos esa vieja idea de que eso era como una perversión, una distorsión moral. No, es una orientación sexual que tenemos que respetar. Y respeto también y apoyo la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Apoyo esa decisión. Bueno, división de opiniones. Muy bien, muy bien. Es un tema que divide, Es correcto, pero es que están por encima los derechos de los niños. Bueno, pues ahí están. En todo caso, son las posiciones del doctor Humberto de la Calle frente a este auditorio de jóvenes, pero frente a todos los muchachos de nuestro país, a quienes también hemos convocado, doctor de la Calle, a través de nuestros medios digitales para que con videos pues los enviaran a través de Twitter y demás, y pudiéramos nosotros también tenerlos en cuenta aquí desde muchísimas partes de nuestro país. Pero eso lo vamos a tener al volver. Seguimos en el país de los jóvenes, hablando, charlando, en esta ocasión con el doctor Humberto de la Calle. Y vamos a abrirle ahora el espacio a los otros muchachos que de diferentes regiones del país nos han enviado sus preguntas por nuestros medios digitales y por supuesto se las trasladamos al señor candidato. Vamos a escuchar a Iván Castañeda, un auxiliar de odontología y radiología de 24 años, quien formula esta pregunta desde la capital de la montaña, desde Medellín. Aquí está. Pensando en estos acontecimientos que han pasado en los últimos días con respecto a la contaminación de tantas fuentes hídricas y todo lo que ha pasado, es ¿qué vamos a hacer con el fracking? Es una pregunta concreta para todos los candidatos, en especial para los que quieren implementar este modelo de extracción en Colombia. ¿Sí? ¿Se entendió claramente, doctor de la Calle? Totalmente. ¿Qué decirle a él y a los otros jóvenes? Uno no se puede tirar a una piscina sin saber si hay agua o no. Si no hay agua, se desnuca. Yo no soy partidario de emprender la marcha del fracking sin tener ninguna precaución y sin saber cuál es la potencialidad del daño que produce. Por lo tanto, no al fracking hasta que no tengamos en la intimidad del estudio de cada geología concreta, no una cosa abstracta, si tenemos la certeza de que no hay daño. Por lo tanto, criterio de prevención. Yo no voy a empezar una carrera alocada para imponer el fracking en Colombia, a diferencia de lo que proponen otros candidatos. Hay muchos, doctor de la Calle, que no entienden muy bien lo que es el fracking. Bueno. Eso es como generar una especie de temblor allí en la tierra para tratar de sacar petróleo. Sí, dijéramos, son pozos que ya han terminado su vida, pero en las rocas queda gas atrapado o petróleo. Entonces se usa sísmica para la parte exploratoria y luego agua a presión, grandes cantidades de agua. ¿Cuál es el riesgo? Que usted termina contaminando las fuentes hídricas. No se puede jugar con eso. Hay candidatos que están diciendo, viva el fracking, tenemos entonces enorme potencialidad con eso. Claro que hay reservas en esas rocas, pero con cuidado con la naturaleza. Lo que dijo el Papa Francisco, tenemos que cuidar nuestra casa común. Es que es el ambiente, el cuidado del ambiente es lo esencial. No podemos hacer minería que no sea amigable con el ambiente. Sí. Y otro tema que mencionaba nuestro joven de Medellín tiene que ver con la contaminación del aire. Medellín, lo sabemos, se han decretado varias alertas allí sobre ese tema, inclusive en Bogotá y en otras regiones del país. ¿Sobre eso qué decirle? No, precisamente está ligado a todo el tema de ambiente. Primero, el modelo económico está ligado demasiado a la industria extractiva. Dependemos del petróleo y el carbón y de la minería. Minería de metales que además es desastrosa. Estamos acabando con Colombia. Es extraordinariamente dañina, sobre todo en un ecosistema tan frágil como son nuestras selvas, nuestra biodiversidad. Entonces, en primer lugar, repito, cuidado con la minería, prohibir formas de minería, prohibir el uso de los elementos químicos como el mercurio que están haciendo daño, definir con claridad cero minería en los páramos, cero minería en los páramos y definir cuáles son los páramos con cartografía precisa. Eso es lo primero. Segundo, Medellín y también Bogotá, como tú lo dices, hay un problema
fundamentalmente creado por el consumo de diésel, por el tipo de lubricantes y el tipo de combustibles que estamos usando, sobre todo en el transporte público. Hay que voltear hacia energías alternativas. En materia de transporte público, electricidad. Ese es un primer principio de corregir una situación como la que está padeciendo Medellín. Segundo, uso del gas. El gas tiene un pequeño elemento contaminante, pero mucho menos que otras fuentes de energía. Y luego energía, por ejemplo, en La Guajira ya tenemos desarrollos de energía solar y ahora estamos interconectando esos desarrollos para que le sirvan a toda la nación. Energía eólica. El viento. Luego es cambiar el modelo económico sobre la base de una minería respetuosa del ambiente. Ivonne, ¿qué querías decir? Eso precisamente llevaría a hablar de un tema y es la biodiversidad de Colombia, que es grandísima. Por fortuna tenemos un país muy rico en biodiversidad. ¿Cómo se va a proteger esa biodiversidad desde su presidencia? Bueno, entonces, quiero empezar primero por hacer una confesión delante de ustedes y pedir perdón. Por lo siguiente, bueno, yo nací en un pueblito chiquito por allá del oriente de Caldas. Mi familia fue expulsada, la violencia, no hablemos de eso, mi madre, ya lo dije, educadora, y en mi barrio, que se llamaba Campo Hermoso, era un barrio del Instituto de Crédito Territorial, pues de casas del gobierno, mejor dicho, pues para que nos entendamos. Y cometíamos una barbaridad los muchachos, era que teníamos caucheras para matar pajaritos. ¿Para qué recuerdo yo eso? Primero, pues repito, para pedir perdón, pero en segundo lugar, para demostrar que hay un primer elemento que es cultural. Los niños, los jóvenes de ahora ya no están haciendo eso. Por eso también en Manizales, ferias de Manizales, toros. Yo era taurino y también esa es la segunda confesión y ahora estoy contra las corridas de toros. Ese es un espectáculo demasiado cruel, demasiado cruel. Por lo tanto, primero un elemento de carácter cultural, segundo gran participación, fuerza a los jóvenes. Los jóvenes son los llamados a defender nuestro ambiente para ellos mismos, para sus hijos, pero sobre todo para la humanidad. Este es un compromiso con la humanidad. Está la suerte del planeta en juego. Luego tenemos que tener conciencia de eso. Cambio climático es una realidad. Muy pocos ya lo desconocen. Mitigar el cambio climático hoy cuesta entre el 2 y el 3% del Producto Interno Bruto Mundial. Si no hacemos nada en el 2030, cuesta el 20% del Producto Interno Bruto Mundial y en el 2050 habrá desaparecido más de la cuarta parte de las especies. Luego el asunto es en serio y es de compromiso y ahora sí le tocó a ustedes los jóvenes, mis queridos amigos. Pues también le tocó el turno a Jordan Aldani, él es de Cali, un tecnólogo en sistemas y quiere formularle a usted esta inquietud. Cordial saludos, soy un joven con discapacidad auditiva, me han hecho 2 operaciones en el oído, timpanoplastia tipo 2, por esta razón me han rechazado varias ofertas de empleo. Señores candidatos, ¿qué propuesta nos tiene para los jóvenes con esta discapacidad? Bueno, y no solo para los jóvenes, porque el problema de discapacidad en Colombia es enorme. Entre otras cosas, a consecuencia también del conflicto. ¿Cuántos soldados y policías heroicos perdieron sus extremidades? Y también guerrilleros. Por eso no hay que volver a eso, no hay que volver al conflicto. El joven Jordan tiene un problema de discapacidad auditiva. Yo quiero, aquí, así sea una anécdota, el primer programa de discapacidad en Colombia lo hicimos, sobre todo mi esposa, cuando yo me desempeñaba como vicepresidente de la República, ya hace años. Porque tenemos esa sensibilidad y sabemos que realmente el problema de discapacidad es enorme. Y lo primero es reconocer el problema. En Colombia todavía se esconde al discapacitado. Muchas familias que tienen, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, lo esconden. Tenemos que afrontar, esa es una situación de la vida y tenemos que afrontarla con respeto a la dignidad. Yo creo que hay que incentivar, en primer lugar, investigación. Ciencia y tecnología. Estamos invirtiendo demasiado poco en ciencia y tecnología. El 0,26% del Producto Interno Bruto. Estamos por debajo del promedio latinoamericano. Y eso es imposible. Ciencia y tecnología es el motor estratégico que mueve un país y particularmente en este caso, por ejemplo, los temas de discapacidad. En segundo lugar, lo que está pasando, por ejemplo, con Colciencias es un desastre. 8 directores de Colciencias en 8 años. Así no puede funcionar un país. Yo me he comprometido a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. No porque yo diga ingenuamente que un ministerio arregle el problema por sí solo, no. Pero estoy tomando el reclamo que me hicieron las academias científicas para darle rango y nombrar ahí un científico, no un politiquero. Ese es un compromiso que hago aquí delante de ustedes. Didier,
Bueno, su merced dice que se deben de ver otros escenarios para mover la economía de nuestro país, ¿cierto? En la región de Occidente se ha caracterizado por ser una región esmeraldera, ¿sí? Son muchas las familias que dependen de este sector. ¿Usted qué propone para renovar ese tipo de práctica, pues que de alguna u otra manera le causa daño al medio ambiente, teniendo en cuenta que hay una deserción del campo, que no hay garantías suficientes para desarrollar el emprendimiento juvenil y que además la educación de estas zonas del país es paquidérmica? Me gustaría saber qué propone. Es correcto. No, primero, el diagnóstico es correcto. En efecto, lo que estamos viendo, particularmente en el occidente de Boyacá, como tú lo dices, es un tipo de minería, de esmeraldas en este caso, ahí en Otanche, en las zonas donde estuviste trabajando precisamente, ¿no? Que termina haciendo daño al medio ambiente. En el Chocó, yo estuve en el Chocó hace poco, y entonces la minería del oro es muy dañina, pero también unas personas me dijeron, pero llevamos años y años, generaciones, explotando el oro. Ahí hay que distinguir entre la minería artesanal y la minería criminal. La minería artesanal es un problema social, tenemos que sacarlos para nuevas prácticas, eliminar, repito, prácticas que hagan daño al medio ambiente o incluso otras formas de manutención, de supervivencia. Es un problema en el cual hay que respetar la condición del artesano, que vive de eso, ahí hay un problema social. Minería ilegal, acabarla, eso hay que combatirlo. ¿Cómo es posible? Uno ve unas dragas del tamaño de una catedral que llegan a las selvas de Colombia y dice, ¿pero dónde entraron? ¿Quién las llevó allá? Luego, realmente hay una necesidad de endurecer la respuesta del Estado frente a la minería ilegal. Pero todo esto es producto de un contexto que tú describiste muy bien, que es el del campo, donde hay un abandono de los jóvenes al campo, sencillamente porque la calidad de vida del campesino colombiano se está deteriorando. Eso es lo que a veces no entienden aquí. Aquí algunas personas, en el centro de Bogotá, que no les importa, que son indiferentes. No es que el campo esté estancado, es que va para atrás. Las condiciones de vida del campesino van para atrás. Por eso la reforma rural tiene dos propósitos. Recuperar la economía campesina, por ejemplo, con infraestructura, acceso a la tierra. Creamos el Fondo de Tierras, 3 millones de hectáreas para que en 12 años los campesinos tengan acceso, formalización de la tierra. Y también en zonas donde no hay campesinos ni comunidades realmente, la gran agroindustria, que es la oportunidad inmensa de Colombia de modificar ese esquema productivo que se limita a la industria extractiva. La potencialidad de la agricultura colombiana es enorme y eso implica también formación, educación, prácticas, el SENA, llevar el SENA al campesinado para retener y generar una economía mucho más productiva. Luego hay una visión completa, fíjense que todo está relacionado con todo, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues doctor de la Calle, lamentablemente el tiempo... Se nos acabó el tiempo, hombre. Sí, sí, sí. La verdad es que charlamos... Podíamos seguir charlando aquí de música, tangos, rumbitas, alguna otra cosa. Se nos quedan muchos temas en el tintero. La verdad que sí, y sobre todo podríamos seguir oyendo muchísimo a nuestros jóvenes. Por eso este espacio aquí en Noticias Caracol, en el canal Caracol. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación, el doctor Humberto de la Calle. Y por supuesto a ustedes les agradecemos muchísimo, a los jóvenes que nos acompañaron en este diálogo. Este es el país de los jóvenes, una herramienta más para que ustedes puedan votar mejor informados. Recuerden, no se les olvide, Colombia decide. Gracias.